Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. El caos se ha apoderado de Venezuela. El doble terremoto de hace 5 días ha desnudado todas las vergüenzas de un Estado fallido, de un gobierno incapaz de gestionar la tragedia, salvo para sus intereses. Las imágenes son terribles y más que lo van a ser, porque el paisaje es atroz. La vida en La Guaira ha pasado a ser supervivencia y son los propios vecinos quienes están teniendo que rebuscar entre los escombros con sus propias manos. Hace unos días podían tener esperanzas en encontrar supervivientes, pero hoy solo se desentierran cadáveres. Y quedan decenas de miles. Las cifras oficiales son ridículas porque el régimen lo está tapando todo y los datos van a aumentar. Hace un rato el presidente del Parlamento, el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, ha hablado de más de 1.700 muertos, 5.000 heridos. Dice que hay casi 16.000 damnificados y 855 edificios afectados. La proporción no sale. Eso dice el gobierno. Una primera evaluación de la NASA, gracias a las imágenes satelitales, ha señalado que el terremoto podría haber dejado casi 59.000 edificios dañados o destruidos. Ojo, 59.000, dice la NASA, frente a 855 del gobierno venezolano, tú mismo. Jorge Rodríguez, más chavista que Chávez, iba más allá y lanzaba este ataque final en su comparecencia. Busquen las cuentas oficiales para poder recibir la información correspondiente, no le hagan caso a bulos, no se dejen conducir por estrategias de manipulación en redes o manipulación mediática que no buscan otra cosa que aumentar la zozobra y la ansiedad. La información oficial es la única que tiene en la mano la verdad para compartirla con ustedes. Muy buenas tardes. Vamos, para fiarse. De todos modos, es curioso cómo esto de las estrategias de la palabra bulo, ¿verdad? Se repite con una frecuencia, no sé. En fin, lo que habría que decirles es que gracias a las redes sociales nos estamos enterando de lo que está pasando en Venezuela, porque si no, imagínate. De hecho, la gente se está moviendo por redes para localizar a sus familiares y pedir ayuda. Es a través de las redes que estamos escuchando cómo está actuando el régimen. Hemos visto a varios vecinos denunciar cómo militares saqueaban casas destrozadas. Son unos sinvergüenza lo que son. Son unos sinvergüenza, ¿vale? A huevo. Todo lo que hemos pasado y el pasado van a venir. Son una rata. La realidad es que la crisis humanitaria es infinita. UNICEF estima que al menos 432 colegios del distrito capital, más de un tercio, han sido dañados. 1,8 millones de personas, entre ellos 680.000 niños, necesitan ayuda urgente humanitaria. Y queda claro que la ayuda internacional está siendo clave, pero sin ella no habría opción para rescatar y buscar bajo los escombros. Naciones Unidas está coordinando a más de 2.000 rescatistas de 27 países para buscar supervivientes, y ahí están los nuestros. Por eso quiero cerrar este repaso con un hilo de esperanza. Los que están firmando los servicios de emergencias. Elaida. Muy bien. Estamos ya aquí. Muy bien. ¿Me escuchan? Mira, en este caso concreto, Laila. La UME ha rescatado a esa anciana que llevaba 72 horas bajo los escombros, viva. Otro equipo de rescate ha localizado a un bebé y un tercero a un matrimonio con su hijo de 3 años. Son imágenes de esperanza, sí, pero me temo que van a ser casi las últimas. No te puedes ni imaginar la felicidad de los soldados de la UME rescatando a esa anciana, los abrazos de unos a otros, pero Venezuela duele mucho, Venezuela está muy cerca, somos nosotros. Este terremoto nos vuelve a dar muchas lecciones. En fin, lecciones para lo bueno y para lo malo. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Antonio San José. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE, estar informado.
Antonio San José, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ignacio Camacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Yo siento repetirme, pero recuerdo un artículo de Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones, que por cierto, en el exilio, que titulaba al día siguiente del terremoto una falla sobre la falla del Estado. Tal cual. Es que hablamos de un Estado fallido, Ángel, de una ensoñación que se vendió durante el chavismo, el mejor país, el más envidiado, las capacidades, todo, absolutamente todo, mentira. Solo hay incompetencia, hay inutilidad, hay incapacidad, hay corrupción, y eso es lo que al final se deja ver, se pone en evidencia cuando ocurre una catástrofe de estas características, ¿no? Tiene que ser la ayuda internacional la que actúe, no ayudando a los equipos de rescate de ahí, sino poniendo en marcha esa labor de salvación contrarreloj, que es realmente frustrante porque, como tú decías, gracias a la UME, gracias a los bomberos de la Comunidad de Madrid, gracias a voluntarios internacionales, a Estados Unidos, pues se está haciendo lo poco que se puede hacer en estas horas cruciales, ¿no? Pero es curioso cómo no hay equipos de rescate, decían los ciudadanos de Venezuela. Falta maquinaria, ¿no? Falta todo, falta maquinaria, organización, falta, en fin, lo que es un país, ¿no? Un país, un Estado fallido que ahora está demostrando todas sus carencias. Camacho. Sí, yo creo que no cabía esperar otras cosas desde el mismo momento en que tembló la tierra. Lo que tampoco me explico es qué piensa hacer el régimen. Es decir, es que además están impidiendo el acceso a los rescatistas internacionales. Esto no se entiende. Tampoco me queda muy claro qué papel está haciendo allí el protectorado de Estados Unidos, que ha mandado al parecer a un general o un comandante o algo así al frente de un equipo, se supone que extraordinario de rescate, pero tampoco parece muy numeroso. ¿Qué esperabais? Es decir, ¿qué esperabais de un Estado como el de Delcy? Y supongo que esto abrirá a algunos los ojos respecto a que la saca de Maduro no cambió gran cosa. El régimen sigue prácticamente intacto, aferrado a sus corruptelas, a sus vicios y a su autoritarismo. Y no hay ningún interés en desactivarlo, ninguno. Y ahí están, pues es verdad que a mí me admira ver los vídeos estos en que los bomberos y la gente se afana allí, mete las manos en los escombros y la gente da la cara, la gente está haciendo lo que puede, ¿no? Pero claro, a su manera y a base de buena voluntad, pero con eso no. Cuando se sepa de verdad la cifra de muertos va a ser un horror. Pero sí, un horror, si es que la sabemos, ¿eh? Ojo, que esa es sí, que otra, alguna vez la sabemos, claro, o sea, que han desaparecidos y le echarán cemento encima, claro. Pero en fin. Oye, hablando de Venezuela, dejadme que me vaya un minuto hasta Washington para hablar con David Alandete sobre María Corina Machado. David, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, publicas en ABC que María Corina ha intentado al menos en 2 ocasiones pisar Venezuela estos días, pero que el gobierno chavista se lo ha impedido. ¿Qué se sabe? Eso es lo que podemos adelantar en COPE en este momento, que María Corina ha salido de Washington. Ha, de hecho, visto denegada la entrada por parte del régimen en 2 ocasiones. Una desde Curazao, que es como salió, acuérdate, para recibir el Nobel. Sí. Tenía ya un equipo de contratistas privados que la iban a introducir. Y después, vista la negativa de entrada por Curazao, intentó entrar desde Panamá en un vuelo directo a Venezuela. Esto es un momento, pues imagínate, estamos ante una Premio Nobel de la Paz, alguien que ha salido a recibir ese galardón, que ha estado en Washington, que ha mantenido reuniones del más alto nivel, venezolana, que no puede entrar en su país por decisión del régimen. Algo que además pone, Ángel, en una situación muy complicada a la administración Trump, porque si realmente Delcy Rodríguez es una tutelada, es alguien teledirigida, controlada por Donald Trump, esta negativa es muy difícil de explicar en este momento aquí en Washington, ¿no? Ya te puedo decir también que después de tener conocimiento de este intento de María Corina Machado de estar acompañando simplemente a los civiles y ella ha dicho a su equipo que no va allí a hacer política ni va a hacer campaña en este momento, ¿no? Lo que sucede, como tú muy bien has contado y como es patente, es que Vente Venezuela y el movimiento que hay alrededor tiene organizada una red de voluntarios, de dar insumos, de recaptación de donaciones para
de alguna forma, saltarse toda la estructura corrupta de la dictadura que ha fracasado en la prevención del terremoto por las construcciones que había, el tipo de construcción que durante el chavismo se ha hecho y en qué lugares se ha hecho. Y segundo, es que apesta entre los escombros de Venezuela porque no son capaces de identificar los cuerpos. Ya no quedarán heridos, ¿no? Pero ni siquiera tienen un número, ¿no? Entonces hay mucha gente dentro de Venezuela que está pidiendo el regreso de líderes que puedan ayudarlos en estos momentos, ¿no? Entonces lo que hemos podido saber es que ya está a punto de dirigirse a los venezolanos porque es una situación además muy, muy, muy complicada para un régimen. En las últimas encuestas, Ángel, pues sitúan la popularidad de Delcy Rodríguez, de nuevo, teledirigida por Trump, en un 6%, o sea que imagínate. ¿Cuál es la postura de la Casa Blanca? Pues ese es el gran secreto, ¿no? Porque, veamos, está claro que María Corina Machado sale con el apoyo de Estados Unidos, porque en aquel momento, cuando va a recibir el Nobel, tiene que tener cobertura de Estados Unidos en alta mar, simplemente porque había un dispositivo militar con el Iwo Jima, el portaaviones, una presencia militar en el Caribe. Ella viene a Washington, se reúne con Trump 2 veces, ha tenido también reuniones con el secretario de Estado. Pero claro, lo que también podemos adelantar es que hay división dentro de la administración Trump. Hay quien animó a María Corina Machado dentro del cuerpo diplomático y en el Capitolio a que regresara en este momento a Venezuela, simplemente para acompañar a la población que votó por su partido y por ella mayoritariamente, ¿no? Pero finalmente se ha impuesto la negativa que lo haga. Por diversas razones, la directriz final de la Casa Blanca es que no habría una asistencia de Estados Unidos en esa entrada, cosa que también es muy llamativa, ¿no? Sí, hay una duda, David. Buenas noches. ¿Hasta qué punto María Corina Machado ha tomado esta decisión de regresar a Venezuela por libre? Se dice, bueno, ahí ha habido apoyos, digamos, de algunos sectores de la Casa Blanca, pero es un empeño suyo. Lleva mucho tiempo queriendo volver a Venezuela y la expresión que da y las noticias que nos llegan es que la administración Trump ha frenado ese ansia por volver. No es el momento, hay que esperar. ¿Esto ha sido una decisión voluntaria suya? Si alguien levanta la cabeza y ha dicho yo regreso pase lo que pase, porque si no, no se entiende, si no es como tú decías, un punto desairado todo para la administración de Donald Trump. Claro, ahí hay una disyuntiva en la que está la administración Trump que es bastante pues difícil de resolver, ¿no? Por un lado, está claro que la administración Trump ha decidido que su persona de contacto en este momento es Delcy Rodríguez. Uh-huh. Es el protectorado estadounidense en la forma de Delcy Rodríguez. ¿Qué sucede con una líder que no llega ni a los 10% de aprobación interna, sobre la que penden sospechas de haber colaborado con la CIA en la extracción de Maduro y que es profundamente impopular, frente a alguien como María Corina Machado, ¿no? Que según algunas encuestas sube hasta el 80% de popularidad, ¿no? Es que arrasó en las últimas elecciones a pesar de que se la robaran, ¿no? Entonces, claro, la administración Trump quiere mantener a Delcy para estabilizar la economía y que puedan entrar las empresas estadounidenses a explotar el petróleo, pero está claro que mira las últimas imágenes. El pueblo venezolano no quiere a Delcy. El pueblo venezolano ya votó y dijo que prefería a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, ¿no? Que fue inhabilitada, pero se presentaba en esa fórmula, ¿no? Entonces ahí está la gran disyuntiva, ¿no? Que realmente sí, y también hay una cosa clara, ¿no? María Corina Machado está aquí en Washington, ha tenido contactos con la administración Trump, pero ella no es una política estadounidense ni hace campaña en Estados Unidos, ¿no? Ella es una... yo sí que le he oído al entorno de María Corina Machado aquí en Washington, tiene aliados y gente que trabaja con ella, que, o sea, en peores plazas ha toreado María Corina Machado, ¿no? Ha estado en el exilio, ha estado perseguida, ha estado detenida, tiene a su abogado todavía en la cárcel, a Perkins Rocha, ¿no? Tiene mucha gente que incluso ha sido torturada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es una decisión personal de ella, ¿no? Camacho, Ignacio. Sí, te iba a preguntar yo, David, el calendario de digamos, de desmantelamiento o de liberalización del régimen se ha quedado en un cajón. No hay calendario, ¿verdad? Claro, a ver, había 3 fases, ¿no? Ni de elecciones ni de nada, o sí. Había 3 fases, ¿no? El famoso plan de 3 fases de Marco Rubio, que era la estabilización, la reconstrucción y la transición a la democracia. Bueno, pero claro, es que esto podría ir avanzando. María Corina Machado expresó en algunas veces la voluntad de que hubiera elecciones cuanto antes. En la administración Trump se pensó que se tenía que estabilizar el censo, todo, ¿no? Que no estaba el país en condiciones, ¿no?
Pero claro, es que ¿cómo tú mantienes un plan de reconstrucción y todo eso cuando tienes uno de los terremotos más mortales de la historia del continente americano, con decenas de miles de muertos? Entonces, claro, eso lógica y obligatoriamente ha alterado totalmente el cálculo aquí en Washington, ¿no? ¿Qué realmente marca los plazos? ¿Qué marca esos plazos y los cálculos de Trump? Pues que en noviembre tenemos unas elecciones parciales. Y como el partido de Trump, el republicano, llegue a esas elecciones parciales con una revuelta en las calles de Venezuela y la posibilidad de choques entre el régimen y la oposición y violencia, es que Trump ya lo tiene mal con Irán, imagínate tenerlo mal también con Venezuela, ¿no? Un estallido de violencia. Y el segundo es el horizonte electoral del 28, ¿no? Que ahí quien suceda a Trump puede ser Marco Rubio, que por cierto presentó a María Corina Machado al Nobel y que se considera un gran aliado de ella, u otras facciones que van a aprovechar cualquier tipo de problema dentro de Venezuela para responsabilizar a Rubio y quitárselo de en medio. Entonces imagínate lo delicado que es el equilibrio de todas las sensibilidades dentro de Estados Unidos en este momento. Madre mía, tal y como está el mundo. Alandete, gracias, seguimos. Gracias hablando. a ti. Adiós, hasta luego. Adiós. En fin, ¿alguna consideración final para cerrar el capítulo Pues que terremoto, todo, más que- allá del miedo, del horror y de la basura del régimen? Pues que todo es una mentira, Ángel. ¿Verdad? Todo Yo cada es vez una que veo lo de mentira. las cifras de muertos es que Todo. me- Cuando sale un portavoz diciendo, hagan caso de la información oficial, pero hombre, por favor. Ya un portavoz es el presidente del Parlamento. Sí, es que Jorge Rodríguez, pues ya sabes quién es, ¿no? Y cómo se comportan. Entonces, no mentira lo que están diciendo. No se preguntaba Ignacio hace un instante, bueno, ¿y qué van a hacer? O sea, no sé lo que van a hacer. Es que yo creo, Ignacio, que ellos no lo saben tampoco, lamentablemente. Ellos no saben cómo actuar. tampoco les No están importa preparados demasiado. tampoco, pero no están preparados para eso, porque ha sido un régimen basado en la propaganda, en las falsedades, en la persecución de los disidentes, no en gobernar en el día a día de los ciudadanos. En fin, permitidme, bajo al nivel del estercolero nacional, a esta hora en la linterna llega el informe de Jorge Bustos y creo que nos la deja votando, chicos. Capítulo SEPI. Hola, George, buenas noches. Buenas noches. Parece un día más en la oficina del sanchismo. 25 imputados de golpe en el caso SEPI. Una noticia como esta, no sé, hace un año, causaría un escándalo nacional. Hoy, a las puertas del verano y con un verdadero surtidor de casos de corrupción que incluso a los profesionales nos cuesta seguir, pues parece un día más en la oficina de la corrupción sanchista, pero es un caso bastante grave, el caso SEPI. Es una derivada del caso Cloacas, de Leire, de Santos, de Vicente Fernández, el expresidente, y ahora está imputada también la actual presidenta de la SEPI. ¿Crees que le ha pedido a alguien la dimisión? Que Carlos Cuerpo o que Pedro Sánchez le han aconsejado que, hombre, está feo estar imputada cuando eres la presidenta de la mayor empresa pública de España, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que hacen negocio con nuestro dinero, el de nuestros impuestos. Y resulta que hay sospechas de mordidas en una trama de corrupción. Pues así es el sanchismo. Se van acumulando los casos de corrupción, las imputaciones, las declaraciones judiciales, pero aquí no pasa nada. Hay que aguantar hasta el último día para agotar la legislatura. Bueno, pues esa es la situación y a todo esto Santos Cerdán publica libro mañana, La caída. Un ejercicio autoexculpatorio que los jueces no se van a creer, donde se presenta como una víctima de una persecución política por haber sido el arquitecto de las legislaturas del sanchismo. Y en eso tiene razón. El sanchismo debe mucho al tono moral de ese exconvicto que se llama Santos Cerdán. Pues aquí quedan las dos pelotas votando. Gracias, Jorge. Te escuchamos mañana a las 6 en Herrera en Cope. Yo coincido con Bustos en que lo de la SEPI me parece un temazo. Mira, me escribe mi amigo Paco de la Fuente esta tarde y me decía, oye, convendría recordar la importancia de su antiguo nombre. Instituto Nacional de Industria. El INI. El INI, sí, el grupo empresarial más grande e importante de España. Claro, dices, bueno, tiene razón Bustos. Mira, otros 25 que van para adelante y qué tal. Ignacio, es la demostración perfecta de la corrupción, ojo, económica, para repartirse la pasta o entre los amigotes vía empresas públicas o casi. Que además el anterior presidente también está imputado. Sí. Y María Jesús Montero, toda orgullosa ahí en el comité. Pero esto,
Todo esto tiene una responsable política, a la que yo no voy a acusar, evidentemente, de pringarse, pero desde luego sí, como mínimo, de desentenderse. Porque desde luego, con esta señora de ahora no lo sé, pero con Vicente Fernández era una protección y una relación privilegiada. Era su hombre, además. Entre María Jesús Montero, ¿no? Entre María Jesús Montero. Le guardó el sitio porque lo imputaron por otro asunto, que después lo absolvieron, era la mina de Azarcóyar y tal. Y le guardó el sitio, una cosa insólita, guardarle el sitio a un señor que dimite porque está imputado allí. Ya después, si quiere, lo coloca, no lo coloca, en fin. Bueno, efectivamente, es que se está usando la empresa pública, un holding público de participación que se puede discutir además qué sentido tiene, pero en fin, bien, vamos a entender que hay un sentido estratégico de empresas que tienen una cierta importancia para sectores económicos, industriales de España. Bien. Pero hombre, es que de verdad, desde los últimos 5 años se ha utilizado como un instrumento de saqueo para beneficio a través de los rescates, desde que se puso en marcha los decretos de rescate, para beneficio de los amigos del poder de Sánchez. Que quede claro, del poder de Sánchez. Sí, ya sea vía PNV o ya sea vía Zapatero o ya sea vía... O sea, todo el que llegaba buscaban un contacto, uno por la parte de la familia del presidente, otro por la parte de Zapatero, otros por la relación por Cerdán, otros por la relación privilegiada con el gobierno porque lo sostienen como socios parlamentarios, y aquí firmando, que se ha llegado a rescatar a una discoteca. Ojo. Porque sería, y con 50 kilos, un ¿no? activo con estratégico. Activo estratégico claro. Para el sector turístico. Claro. Bueno. En fin, yo creo que esto es una muestra, no sé si os opináis lo mismo, de la descomposición paulatina, la putrefacción de un tiempo, ¿no? De un tiempo político, lo que estamos viendo. O sea, es verdad, ahora 25 personas que están imputadas y nos parece una cosa que ya casi no llama la atención. Entonces, la presidenta de la SEPI, nuestros impuestos, el Estado por invierte... Por cierto, mañana conviene recordar, primer plazo del IRPF termina mañana. Digo, para joder un poco. Sí. Bueno, por esos impuestos que todos pagamos, la SEPI es la que maneja esa participación del Estado en las empresas. Es que yo creo que es muy interesante eso, recordar que era el INI y lo que es la SEPI, que es en el fondo nuestro dinero, nuestra pasta. No estamos a mí me hablando sale a pagar las putas de Ábalos. Sí, pues mira. Joder, pues ya pagas pasta, macho. Sí. Porque todo lo que tenía... Claro. Por lo menos algunos encuentros... Algún servicio los pagas tú. Bueno, pues fíjate. No, pero bueno, esto me parece que es un escándalo absoluto. O sea, que es algo que nos llama la atención a nosotros, pero no al gobierno, que no hacen dimitir a la presidenta de la SEPI, que no ponen nada en cuestión y que además se permite con una enorme chulería el presidente del gobierno, secretario general del Partido Socialista, en este congreso Lanari Mansurrón que hemos vivido el fin de semana. No te hagas spoiler. No, que bueno, luego vamos. Donde no ha habido ninguna contestación. Bueno, y ahora, pues también, no es igual, 25, como si son 50, da igual, pero, en fin... Es que, bueno, y esto es un día y otro día y otro día y una noticia y hoy qué va a pasar y qué va a pasar la semana que viene, de qué estaremos hablando, porque es que ya es Leire, Santos Cerdán, es la SEPI, todo es una especie de enredo realmente lamentable, ¿no? Y aquí estamos asistiendo atónitos a un espectáculo que es cómo se está denigrando la política de una manera a marchas forzadas, ¿no? Luego además utilizaban las empresas públicas, la de uranio y tal, para colocar a las Leire y al gerente del PSOE que había tapado las facturas. Es una cosa de verdad, y a las que tú le pagas los servicios mañana. Pero escúchame una cosa, una tacada de 25 imputados, más los que ya había, lo que hace es que manda el juicio ad calendas grecas. Pero de los 25 imputados no todos tienen ni por qué resultar culpables, nada. Imputado es una cosa, oiga, venga usted con su abogado y tal. Y que a lo mejor los 25 no van a juicio. Eso es, una cosa sospechosa, venga usted con su abogado para defenderse. Bien, pero bueno, pero otros seguramente van a salir, como diría Ayuso, pa'lante. Pero esto, 25 imputados, más los que ya habían una causa. Esto va a crecer como los seres.
Y esto dentro de 7 años está todavía se ha jubilado Pedraza y está todo esto dando vueltas por ahí. ¿Y cómo no utiliza Ignacio? Entonces, mientras tanto, pues esto tira para adelante, Claro. aquí no dimite nadie, dale patadón para arriba que ya nos vamos. Pero ¿cómo han utilizado Renfe Mercancías, Adif, Traxa, la Empresa Nacional del Uranio? Ineco, sí, todo era pues eso, un patio de monipodio. Para colocar sobrinas, amigos, asesores. Bueno, esto ha sido así, ¿no? Pero insisto, que los oyentes sepan que estamos hablando de su dinero, del suyo, del que pagamos todos en impuestos. Bien porque te salga ahora a pagar en la declaración del IRPF, pero ya lo pagas mes a mes cuando te lo descuentan. Es así, y bien, porque te muy bien si los impuestos van para sanidad, para educación, para infraestructuras, de eso se trata, ¿no? Para ayuda social y no para esto, ¿no? En fin. Claro, o sea, con lo que te descuentan pagan la sanidad y la carretera, que por cierto no hacen. Sí. Y los trenes que tampoco mira cómo están. Y con lo que te sale luego a pagar después de la... Pagas con las eso sobrinas. pagan los extras, las sobrinas y los rescates. Sí. Pagamos los rescates. Pero, no, de verdad, es que nos cachondeamos, pero es que esto es muy lamentable. Esto es un asunto muy serio y muy deplorable. Insisto, además, que judicialmente esto tardará años en depurarse. Y luego, por terminar, hago una reflexión que me parece que es lo más indignante de todo. Cuando algún analista, periodista, algún ciudadano, algún responsable político dice, hombre, esto es intolerable, esto que está pasando. Bulo. No, primero bulo, pseudomedio, el fango, la máquina del fango y, por supuesto, la derecha, la extrema derecha, el fascismo, el fachofera. O sea, es que este es el juego. Mira, siguiendo... Es que ya van a gritar eso. Son corruptos, pero son nuestros corruptos. Siguiendo con el juego, y proponías tú, Antonio, y voy a seguir con la bola, el Comité Federal del PSOE. Un par de voces críticas, la alcaldesa de Palencia y Emiliano García Paje, que hablaba así en la calle antes de entrar. Hay muchos que nos han traicionado y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Espero que haya autocrítica, claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos. Pues esto lo decía a la entrada y obviamente pues se dio con un canto en los dientes. Hay un sonido que resume, para mí, a la perfección la situación del PSOE y, por lo tanto, de la situación política nacional. Es Pedro Sánchez hablando de sí mismo al final para concluir su intervención. Escuchad con atención. Presidente, le escribo desde el dolor más profundo tras perder hace unos días a mi padre. Mi padre fue, ante todo, socialista. En los momentos más duros de su enfermedad, cuando todo parecía derrumbarse, había algo que le devolvía un poco de luz. Y era escucharle a usted, escuchar a su partido. Es que no se puede tener menos vergüenza de sí mismo. Es de un narcisismo. Es increíble. Te estás muriendo y lo lees y hablando de ti, ay, por favor. De su persona. Como de mi persona, como suele hablar él, ¿no? Bueno, yo creo que los tres que estamos aquí, que empezamos muy jóvenes en esto del periodismo, no es que seamos mayores, sino que empezamos muy jóvenes, pues conocimos algunos comités federales que estaban llenos de tensión en el Partido Socialista, y conocimos a Izquierda Socialista y a Antonio García Santesmases, y conocimos a Pablo Castellano y a Alfonso Guerra. Y a Luis Gómez Llorente y al guerrismo, efectivamente. O sea, había contestación, era un partido donde se debatía, donde se discutía todo, donde cuando había que nombrar los responsables de área en los congresos, aquello eran noches interminables. Cómo se negociaban también las listas electorales, tanto de las elecciones nacionales como las autonómicas y municipales. En fin, había un enorme debate en el Partido Socialista. Y ahora, como digo, es todo lanar, mansurrón, pastueño, nadie dice nada. Tampoco idealicemos. Pero había... El felipismo tuvo su momento de hiperliderazgo. Sí, pero acuérdate cómo se las... imponía su mando allí, pero luego es verdad que luego se lo freían. Pero era un juego de equilibrios, Ignacio. Y Felipe, con todo lo que mandaba en el PSOE, tenía que pactar con Guerra, siempre, todo. Y además tenía prohibido, Felipe presume, porque tiene razón en presumir, tenía prohibido a la Ejecutiva defender su gestión ante las críticas del Comité Federal. Y solamente, es verdad que luego no le hacían caso, dejaban desahogarse y no le hacían caso. Pero es que ahora, es que solo habla Paje, y Paje habla además porque está viendo, Paje tiene una ley electoral muy apretada, que da unos resultados muy apretados, está a un escaño de la mayoría, sabe que lo puede perder, y os voy a decir una cosa. Como Paje pierda Castilla-La Mancha,
las carcajadas en la Moncloa y la alegría se van a oír en el Valle de los Caídos. Claro, sí. Claro, es que están deseando que va a decirle, ala, toma, mira. Si sale Paji, la alcaldesa de Palencia, que son las únicas voces discrepantes, y luego inmediatamente Óscar López les dice que, claro, sois los mismos que queríais hacer presidente a Mariano Rajoy y hacéis el juego a la derecha, etcétera, etcétera. O sea, es que no se admite una voz discrepante. Es que es muy triste. Es que es muy triste todo esto. Bueno, pero ahí andan sus palanganeros, porque no quiero otro nombre, sus palanganeros de guardia diciendo que esto es un golpe contra la democracia. Y las formas y los derechos. Sí. Las formas y los derechos. Es acojonante. No sé, en fin, no sé. Os hago una pregunta casi tipo test. Y me voy 2 minutos a echar un pis. No, claro, las cosas son como son. ¿Esto es soportable? O sea, aunque sea él, aunque sea al que le escriben cartas cuando tu padre se está muriendo, ya le vale. Primero, yo es que dudo que exista la militante. O sea, no me cabe en la cabeza. Pero aunque sea él, ¿es soportable? Yo creo que no. No, ni por el partido, ni por el país. Yo creo que no es soportable. Otra cosa es que esté dispuesto a soportar carros y carretas. Y de aquí no me muevo hasta como muy pronto la primavera del 27, si es que se puede llegar ahí. Y no me amenaza diciendo, y volveremos hasta el año 31 y seguiremos. Bueno, pues nada, muy bien. Entonces, de ahí también puedes decir en un momento determinado, ¿y para qué vamos a hacer elecciones si no hace falta, no? Pero ya dijo que gobernarías en el Parlamento. Pero bueno. Y también se los ciudadanos. Claro, es todo de verdad, es dramático. Camacho, ¿soportable? No debería serlo. Lo es para 6 o 7 millones de ciudadanos. No solo es soportable, sino que es deseable y preferible. Eso para empezar. Y para el resto, pues, bueno, primero, es que sí, es que tiene que serlo, porque ¿qué vamos a hacer? Desgraciadamente, pues, en la Constitución faltó imaginar mecanismos para una mala fe como esta, para una mala fe constitucional como la actual, ¿no? Porque se suponía, pues eso, que había unas convenciones en el mundo democrático, que no presenta los presupuestos, pues te tiene que convocar elecciones, etcétera. Bueno, y no pusieron esas cautelas. Y entonces, pues sí, claro que hay que aguantarse, hay que soportarlo. Pero vamos, si es que la gente se ha acostumbrado a que los trenes, a que los AVE de alta velocidad tarden 5 horas de Madrid a Sevilla o de Madrid a Valencia. Con una resignación cristiana. Con una resignación muy grande, se alivian además cuando llegan a destino, 3 horas después, se alivian de haber llegado intactos. No ha sido para tanto. Claro, entonces que hay dinero, las calles están llenas, las terrazas, los conciertos y eso, pues tira para adelante. Déjame 2 minutos, que ahora vengo. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. ¿Qué? Este año también nos subes el precio del seguro. Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? ¿Vente a la Mutua? Condiciones en Mutua.es. Dame terreno que quiero vivir, dame terreno, el verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno, ay para beber. Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Este verano consigue tu mejor versión en Insparia. Recupera tu pelo con su exclusivo trasplante y tecnología Bot Hair Ultra Plus. Resultados muy naturales y duraderos. La recuperación es más rápida y tienes todas las garantías médicas. Aprovecha ahora sus condiciones especiales de financiación. Entra en insparia.es. La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gamma y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Clic. Solo en Opticalia y opticalia.com. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día. El más alto tribunal del país condena 24 años de cárcel a la mano derecha del presidente, portavoz de la moción de censura que lo llevó al poder, y el partido lo que hace es salir en tromba contra los jueces. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de tertulia con Antonio San José y con Ignacio Camacho. Voy con otras dos protagonistas del día. Muy a su pesar, supongo. La secretaria de Zapatero, la histórica Gertrude, guarda silencio ante la Comisión de Investigación del Senado, era de prever. Se ha negado a contestar las preguntas para no interferir, dice, en la investigación de la Audiencia Nacional por la que está imputada. Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita. Han pasado ya más de 10 días desde que Zapatero compareció ante el juez. Dijo que más o menos en ese plazo explicaría el origen de las joyas. ¿Tú sabes algo, Camacho? ¿Del origen de las joyas? ¿O del otro? No estoy enterado. No sé si lo sabe alguien. Yo creo que Zapatero terminará encontrando, a ver cómo lo digo, alguien que le reconozca oficio, que le certifique el origen de las joyas con una fecha que demuestre la prescripción de algún posible delito fiscal o de contrabando. Pero es que toda la estrategia de Zapatero, tanto en este caso, en esta pieza, como en la de Bruce Ultra, supone ya la renuncia a la presunción de inocencia. Y desde el momento que contrató a un abogado procesalista, pues todo se basa, está en su derecho, su pleno derecho. Yo probablemente haría lo mismo, si me amenazaran de cárcel, pues yo diría, oye, ¿cómo se acaba con esto? Y luego, sí, hombre, claro, si puedes salvar la condena y además tu reputación, vale, pero si tu reputación ya no tiene mucho arreglo, sálvate de la condena. Entonces, pues a intentar anular la causa grande y buscar la prescripción de la pequeña. Pero vamos, la reputación ya no la levanta. Es decir, ¿ahora qué va a decir? Que la joya está... Vale, bueno, supón, las regaló el rey, no sé qué, el príncipe Abdulaziz y las metió él en España. Para que no se... Y ahora las metes en España y en vez de declararlas, no ya de darlas al Estado, sino en vez de declararlas, en su momento Hacienda te las guarda, las metes en una caja fuerte y se la das aquí a doña Gertrudis, a Protocharo, como dice un amigo mío, y se la das a doña Gertrudis para que la guarde allí con la llave de la caja fuerte. Pero por el amor de Dios, este es el faro, este es el referente moral, el faro ético de no sé qué, los grandes presos europeos. Aquí se trata de conjurar una de las acusaciones de los delitos, que es el contrabando. Si Zapatero esas joyas las metió en España desde el extranjero, sería contrabando. Entonces, primero habló del rey de Arabia Saudí, y ahora parece, por lo que vamos leyendo y sabiendo, que la estrategia pasaría por decir que fueron varios regalos en su época de presidente, es decir, ya habría prescrito el delito, y hechos por distintos mandatarios. Pero no la registró. No. Claro, si yo ya había sacado el registro. Pero siendo presidente, si él sacó una ley, Ignacio, él siendo presidente del gobierno, una ley de buenas prácticas, donde lo que tenía que hacer con las joyas era entregarlas a patrimonio. Eso es lo que tenía que hacer. O sea, oye, te las han dado patrimonio, como hace muchos ministerios, el Congreso, el Senado, la Casa del Rey. Bueno, los regalos, pues oye, van a patrimonio y se inscriben allí, se registran y ya está. Y eso es lo que se ha hecho toda la vida de Dios. Y no te quedas efectivamente con las joyas y las metes en una caja fuerte y bueno,
que no querían ni abrir, ¿no? Hasta que amenazó con llamar a los artificieros. Bueno, ¿y ahora qué va a explicar? No, es que esto me lo regaló este collar pues de Marruecos, este collar de Arabia Saudí, estas joyas, estas esmeraldas de no sé dónde. Hombre, esto, en fin, no hay quien se lo crea, ¿no? Y ya dijo que en una semana, 10 días máximo, iba a tener una explicación clarísima de todo. Han pasado 12 y lo que te rondaré, efectivamente. Y a mí, hablando de Gertrudis, pues te da un poco de pena también, pues ¿no? a mí la justa. Bueno, no, pero digo, refiero que es la fidelidad durante 26 años a su jefe, a Zapatero, es porque ella es secretaria desde que hace justamente ahora, va a hacer la semana que viene, 26 años que eres secretario general del Partido Socialista, que fue secretario general del Partido Socialista. Y Gertrudis está desde entonces. Bueno, y eso, la pobre, y ahí, y claro, dice, yo de momento he dicho, no declares nada, no digas nada, que lo vas a estropear. Le va a caer la del pulpo. Pero le va a caer el pulpo, efectivamente, claro. Lo de hoy es lógico. Tío. Claro, entonces a partir de aquí, ahora, oye, el juez Calama tendrá que ver con ella lo que tenga que ver, que para eso somos todos iguales ante la ley, ¿no? Pero es verdad que esta mujer ha sido de una fidelidad absoluta. Sí, absoluta. a mí la lealtad me parece encomiable. Total. También, pero también tenía, yo qué sé, Gengis Khan tenía leales. Sí, no, pero si no, también. No es por disculparla, Ignacio, simplemente decir que eso, que ha sido, y además le decía, y esto, y os sale a pagar, os sale a devolver, y no tenéis que pagar patrimonio. La y secretaria esto ideal. Le llevaba todo, claro, sí, todo, efectivamente. Una maravilla, secretaria. En fin, Carmen Pano ratifica ante el juez que la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, vaya papelón también de esta señora. Le ofreció 250.000 euros para que cambiara su versión y negara haber llevado a Ferraz 90.000 euros en efectivo. El objetivo de la oferta era salvar el culo a Ábalos, entre comillas. Su abogado le aconsejó no aceptar el dinero y menos mal. Pero esa es otra, ¿eh? La pregunta es, ¿de dónde salía ese dinero? 250.000 euros. ¿De dónde? Cuando dice, esta señora le ofrecía a Carmen Pano. Será por dinero. No, pero Ángel, que es que ya hemos dado... Bueno, hablamos de 250.000 euros como el que... Nada, la cosa más natural del mundo. 250.000. ¿De dónde salen? ¿O de dónde iban a salir? Es que esta es la pregunta. ¿Quién manejaba ese dinero? Sí. ¿Y de dónde lo sacaban? Claro. Es que esa es la historia, ¿no? Que, hombre, no es que le dieron 2.000 eurillos. Y un piso y no sé qué. Claro, sí, no, que no faltará de nada. Al grito de que no falte de nada, pues ya está, ¿no? Carmen Pano, para que no dijera que ha llevado 90.000 euros, pues ahora 250.000 y tal. O sea, todo es... Que esto se nos puede ir de madre. Es que ya se ha ido de madre. El problema es que se ha ido ya. Hace ya tiempo, se ha ido de las manos. Por cierto. Y todo este enredo. Y falta Leire, la fontanera, y el libro de mañana de Santos Cerdán, donde la zona dice que yo sé mucho, ¿eh? Dice que yo sé mucho. Claro, lo sabe todo. Nos ha fastidiado. Ojo al manojo, que aquí al final... Un libro que se ha autoeditado, 90 páginas, se ha autoeditado para desahogarse y sobre todo para me recuerda, tener cuidado conmigo. Estamos a las distancias, Ignacio, al que escribió Sarkozy en la cárcel, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, estoy aquí con un bolígrafo Bic escribiendo en la prisión y tal, y luego un libro que tampoco... Habrá que verlo, yo no sé de qué irá, pero obviamente se exculpará de todo, pero... ¿Será una advertencia? No, ya lo pone. En algún momento dice expresamente. Esto es una advertencia. Mira la portada de ABC de mañana. Sí, y yo sé mucho, más o menos, yo sé todo y tal. Ya en web, sí. Claro, esa es la historia, dice, ¿no? Yo lo sé todo, dice, a ver cómo es. Dice, yo conozco la trastienda, es una advertencia. Dice. Sí, claro, bueno, si la trastienda era él. Esto en el prólogo además lo dice, o sea, que por si alguien se le pierde. Aviso a navegantes. Por si alguien no se aburre. Y oye, que lo de Aldama es muy goloso para mucha gente. Dice, oye, yo aquí canto la Traviata y me libro de la cárcel, que la cárcel es muy dura, ¿no? No, pero Cerdán no va a cantar. Cerdán es de lo que no canta. O sea, su nombre es un nombre de la secta, o sea, no va a cantar. Hasta que dejen de serlo. Y si no cantaba Ábalos, y veremos a la Paqui, veremos a Leire, tú vas a ver. Y Leire, y cualquier otro. En fin, Camacho propone, a mí este tema me parece interesante, a lo mejor no lo hemos abordado en profundidad, ya hablaremos. Otra de tus propuestas, Camacho, es la ley de nietos. En realidad se trata de la ley de memoria democrática, aprobada en el 22, que ofrece la posibilidad de nacionalizar a los hijos y nietos de los exiliados del franquismo. Nos retrotraemos a los años 40. Que ya quieren hacer una enmienda para el 19, para el siglo XIX. Bueno, pues mira, lo que faltaba. Lo han pedido ya 2,5 millones de personas. Se lo han aprobado a más de 500.000. Núñez Feijóo acusa a Sánchez de fabricar votantes, entre comillas, porque no le salen las cuentas. Responde la portavoz del gobierno, Elma Saiz.
Estamos escuchando determinadas declaraciones del señor Feijóo relativos al proceso electoral de nuestro país, que desde luego me parecen de una irresponsabilidad mayúscula y que me parece que demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral. Bueno, eso ya son las películas mentales del argumentario. Pero el otro día escuchamos a Abascal decirle directamente a Sánchez lo del pucherazo, Camacho. Sí, vamos a ver, yo te lo he propuesto porque lo ha sacado Feijóo, si no, no te lo habría propuesto, porque estas son cosas que van corriendo por ahí, llenas de inexactitudes y de interpretaciones de parte, ¿no? Cuidado de Abascal. Yo creo que hablar de pucherazo es una barbaridad. Pero Feijóo lo ha sacado, y entonces ya el tema cobra una relevancia. Vamos a ver, a mí, por partes, a mí no me cabe la menor duda de que el gobierno pretende una operación de ingeniería electoral con esta ley para ampliar el censo. Feijóo dice inflar el censo. Para ampliar el censo. En la creencia de que ahí puede tener un cierto granero electoral. De esto no me cabe la menor duda. Como no me cabe la menor duda de que van a intentar efectivamente que una parte de esos nuevos nacionalizados voten a la izquierda. De lo que sí tengo muchas dudas es de que le funcione. Y daré algunas razones, brevemente. La primera, votar en el voto cera es una carrera de obstáculos. Mi hija lleva 12 años en Japón y no ha conseguido votar ha habido elecciones en 12 años, y no ha conseguido votar en ninguna. Pero no porque esté en paradero desconocido, sino que no le llega la documentación, porque la diplomacia española, la red de embajada, no es capaz de organizar el voto cera. El voto cera es complicadísimo de tramitar. Y, de hecho, solo vota del censo de residentes en el extranjero, que es más o menos lo que significa el acrónimo CERA, solo vota entre un 10 y un 15%. Puede que ahora voten más, porque estos pueden venir concienciados, y porque el gobierno seguramente utilizará las embajadas para armar una operación de intento de recaudación de votos. Para eso está la oposición. Espero que estén atentos para denunciarlo y para vigilar eso. Segundo, la oposición tiene la obligación, si cree eso, y es así además, de ir allí y hacer campaña allí. Tercero, ¿quién dice que todos los que se nacionalicen van a votar a la izquierda? Sí, en América está girando el voto abrumadoramente hacia la derecha. Donald Trump gana y arrasa en Florida por el voto hispano. En Chile, en Argentina, porque el mayor granero de todo esto es Argentina, donde efectivamente hay una gran base peronista, pero esa base peronista ya no tiene el poder, no tiene capacidad de movilización. Y ahora, os voy a dar un dato. ¿Quién ganó en 2023 en el CERA? ¿Lo sabéis? No, ¿quién? ¿Vox? Yo sí. El PP. El Partido Popular, sí. Con el 33%. Pero, insisto, de un 12% de gente que pero votó. ¿quién ha ganado el voto cera en Andalucía, Ignacio? Sí, pero eran una cantidad irrisoria de votos. Bueno, pero yo creo que eso les ha animado. O sea, es decir, cuando han comprobado... Y además van a intentar, intentarlo. Y además te voy a decir una cosa, donde sí puede tener éxitos en Madrid. ¿Por qué? Porque la mayoría se censa en Madrid. Y por eso Ayuso está tan vigilante. Un segundo, esto es lo que decía Núñez Feijóo en Es Radio. Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español. ¿Tan complicado? 2,5 millones. Sí, pero esa 2,5 millones cantidad que luego tienen que votar. Claro, esa cantidad es extremadamente difícil de gestionar. Por cierto, Feijóo, cuando era presidente de Galicia, desde siempre, el PP en Galicia, siempre ha arrasado en el voto argentino. Pero a través de las él hacía casas de campaña en Argentina, Hombre, siempre. Claro. Y debería de ir a hacerla. Claro. Y debería de ir a hacerla porque además ahora mismo Argentina es un país friendly para la derecha. Porque gobierna Milei. Sí. Y Vox, de hecho, Vox va allí también. Es decir, que bueno, vamos a ver cómo le sale el tiro. Donde sí puede desequilibrar es en las autonómicas de Madrid, que es una sola circunscripción, única, y donde la mayoría de los que se nacionalizan tienen que elegir se censan en la Madrid. Comunidad de Madrid, sí. Ahí sí puede tener. Y por eso Ayuso está tan vigilante sobre esto y sobre otro asunto que también le importa mucho, que es el tema de la prioridad nacional de Vox. ¿Por qué se opone Ayuso a la prioridad nacional de Vox? Si ahí se supone que Ayuso es más conservadora y no sé qué y tal y cual y más. Pues porque
sabe que perjudica a una de sus grandes bolsas de votantes, que son los inmigrantes latinoamericanos nacionalizados que votan a la derecha. Entre otras cosas por influencia de los credos evangélicos. No, sin duda. Sí. Madrid arrasa eso en ese electorado, es verdad. Oye, un último tema que también propone Ignacio Camacho. Hoy ha comenzado el debate de investidura de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía. Juanma Moreno no tiene los votos de Vox, por ahora. El candidato del PP les ha pedido inteligencia y responsabilidad, dice, para evitar una repetición electoral. Ambas partes debemos actuar con inteligencia y generosidad para facilitar que Andalucía avance. Si nos enrocamos en lo que nos aleja, el acuerdo se alejará. Si avanzamos sobre aquello en lo que coincidimos, el acuerdo estará más cerca. Mañana necesita mayoría absoluta, es la primera votación. El jueves en la segunda le valdría con una mayoría simple. Sí. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Qué lectura haces, Camacho? Yo creo que esta vez no va a salir, desde luego mañana no, ya lo han dicho además los de Vox. Hombre, eso, no sé si estarán negociando esta noche, pero difícil a lo largo del día de mañana, pero difícil. Luego hay otra segunda votación el jueves. Lo van a intentar, pero yo creo que a Vox tampoco le importaría dejar cocerse un poco más a Juanma Moreno para, por lo menos durante el mes de julio. Juanma empezó diciendo, esto no lo hago por poner el reloj en marcha, pero que evidentemente lo hace para poner el reloj en marcha, meter un poco de presión, para que la presión también se la mete a sí mismo. Aquí solo hay llevan mucho tiempo intercambiándose papeles, etcétera. Medidas, Vox quiere afinar las medidas. Esta medida la queremos con esto y esto, ¿no? Pero resumiendo, esto tiene un encallado en una cosa fundamental, que es la que tendrán que resolver, que es gobierno en solitario o gobierno con algún consejero de Vox. Con uno, porque tampoco, efectivamente, porque faltan 2 diputados. Es decir, Vox dice, para tener una garantía de que se van a cumplir otras medidas, un tío en el gobierno. Y eso es lo que Juanma no quiere de ninguna manera, porque no se fía, porque él quiere tener un equipo de confianza cerrado. ¿Qué está en juego? Pues está en juego tú renuncias o diluyes la prioridad nacional y te dejo entrar en el gobierno, o te doy la prioridad nacional y no te dejo entrar en el gobierno, que es la posición en la que estaría más cómodo Juanma Moreno. Ahora, en ese tire y afloje, básicamente están en eso, ¿eh? Lo demás está prácticamente todo pactado. Hoy el propio Juan me lo ha hecho ya guiño de rechazo a Mercosur y defensa de la propiedad privada, sobre el contra los ocupas, se supone, y de rebajas fiscales y de regulación, un poco todo lo que pide Vox así en términos generales en su catálogo de medidas, ¿no? Se los ha hecho todo, pero ni una palabra sobre la inmigración. ¿Por qué? Porque el tema no está cerrado. Sí, yo creo que mañana no será presidente Juanma Moreno y veremos a ver en la segunda votación, efectivamente. Creo que, no sé si es que entre bambalinas hay algunas conversaciones que no conocemos o algunos preacuerdos que no se han explicitado, pero da la impresión de que efectivamente Juanma Moreno se ha tirado a la piscina sabiendo que el agua es justa. Y dice, y aquí pongo en marcha el reloj y es lo que toca, ¿no? Pero sí, lo ha dicho, dice, oye, esto no es lo que yo quería, pero claro, me hubiera gustado otra cosa. Pero ellos no se van a conformar. Ellos querrán o una persona en el gobierno o al menos que haya una admisión de algunas de sus cuestiones que están presentes en otras comunidades autónomas. Y la prioridad nacional es una de ellas, clarísimamente, ¿no? Lo de los menas, etcétera, ¿no? Y eso lo han conseguido en el resto de las comunidades, en Aragón, en Castilla y León, en Extremadura, y lo van a plantear también en Andalucía. ¿Veis factible una Son 2 trágalas para Juanma Moreno. Yo creo que van a intentar empatar. Sí. Porque si se traga los 2, pues se traga mucho, la verdad. Pero, ¿veis factible una repetición electoral en Andalucía? No, yo tampoco. No, porque eso también le pasaría factura a Vox, ¿eh? O sea, hay un momento... No, le pasaría factura a todos. A todos, ¿sí? Bueno, sí, pero también a Vox. Es decir, si tiras tanto del hilo que al final la cuerda se rompe, pues, en fin, la posibilidad también es de Vox. Plantear otra campaña electoral en Andalucía y tal es algo que tiene un coste político muy, muy alto. ¿Camacho? Sí, lo mismo. Yo creo que esto no llegarán a un acuerdo. Y además, por otra cosa, es que Juanma Moreno no puede desautorizar a Feijóo yéndose a un bloqueo. Claro. Y una repetición electoral. Porque entonces eso le pone a Feijóo las cosas muy difíciles si transcurren como parece que van a transcurrir de aquí al año que viene. Porque sería un revolcón muy grande. Es que Feijóo ha autorizado los otros 3 pactos.
Y de hecho ha reconocido él que está dispuesto a pactar con Vox, tragándose lo que dijo hace un año justo, en un congreso. Claro. Se fue otro día, no sé si Antena 3, no sé dónde, dijo, estoy dispuesto a pactar, dijo en otras palabras. Puro pragmatismo, ¿no? Claro. Entonces ahora Juan Moreno le puede decir, no, pues yo no trago y me voy a las elecciones. Es un disparate que puede salir por cualquier sitio y que además desautoriza a su jefe. Comentaba Ignacio Camacho, mira, leo en la web de ABC tal, portada de ABC mañana, a toda página. Bono controla 5 empresas en Dominicana para hacer sus negocios. El exministro de Defensa dio de alta sus sociedades en el mismo periodo en el que el presidente de la República Caribeña le concedió en 2020 la nacionalidad dominicana por naturalización privilegiada. No sé qué coño es eso. Sí, pero suena muy él raro. tiene la doble nacionalidad, sí. Se la dio a Abinader, el presidente de la República Dominicana. En fin, pues también que salga Bono también para... En fin, bueno, y hombre, tener empresas en la República Dominicana de momento no es delito. No. Habrá que ver. Habrá que ver. Bueno, que Camacho, gracias. Buenas noches. Mañana más. Antonio San José, cuídate. Buenas noches. Muchas gracias a todos, chicos. Adiós. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio. La mayor condena de un ministro cuyo gobierno continúa en el Palacio de la Moncloa. Ya lo sabes. Cuando empezaron a salir, las primeras informaciones fueron calificadas de mentira, de fango. De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 544 00544, serie 18018. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado. Alguien que viste velilla sabe que detrás de cada... ¡Gol! Hay más que un buen pase. Hay un jardinero que peinó el césped con mimo, un técnico que colocó cada foco y todos los trabajadores que mueven el mundo y el fútbol. Velilla, número 1 en vestuario laboral. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com. Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio. La mayor condena de un ministro cuyo gobierno continúa en el Palacio de la Moncloa. Ya lo sabes. Cuando empezaron a salir, las primeras informaciones fueron calificadas de mentira, de fango. De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja. Línea editorial. Cadena COPE. Conmocionados por la magnitud del desastre que ha golpeado Venezuela y por las cifras de muertos y desaparecidos que desgraciadamente van creciendo, es el momento de no cejar en el empeño de estar cerca de nuestros hermanos venezolanos. Estar a su lado en la oración, que ya es una forma de ayuda muy concreta, y en la medida de nuestras posibilidades, haciendo llegar donativos y alimentos de primera necesidad por medio de organizaciones de confianza que se están volcando. La Iglesia, como sucede siempre en estas circunstancias, lo está haciendo a través de numerosos canales. Como ha dicho el nuncio apostólico en el país, Monseñor Alberto Ortega, junto al agradecimiento por la necesaria ayuda de emergencia, es el momento de alzar la mirada al cielo,
como nos invita siempre el Papa, y de encontrar la fuerza y el consuelo de Dios. Por eso es también el momento de la caridad, de ayudar a los damnificados con gestos concretos y comenzar así a reconstruir juntos. Venezuela, tan golpeada durante décadas por la miseria y la corrupción de los gobiernos chavistas, afronta ahora el desafío de una doble reconstrucción. Sin duda, ese alzar la mirada y la fe puesta a prueba del pueblo venezolano ayudarán enormemente en una tarea que será larga y difícil. Esta desgracia ha puesto al descubierto muchos aspectos de un Estado fallido. Por eso va a ser necesaria una profunda regeneración moral y una ayuda sostenida en el tiempo, en la que sigamos junto a los venezolanos cuando queden todavía muchos cascotes que recoger y mucha vida que volver a poner en pie.